Bueno, hay una acusación formulada en los juzgados, radicado actualmente en el Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencia a cargo de la doctora Josefina Vázquez Carrasco. Esta acusación está presentada inicialmente por una acusación particular, pues el Ministerio Público había en su oportunidad desestimado o rechazado por falta de mérito, atendiendo a la falta de jurisdicción o competencia que se visualizaba a la luz del documento que presentaban para justificar la existencia del delito de estafa, que era el cheque. Y además de eso, sobre todo por la misma afirmación que se hacía por parte de la persona que se dice ofendida, de que este documento fue entregado en concepto de garantía de un crédito. En este proceso penal, en un momento específico, citaron a Liz Marlin a una audiencia por razones mismas de las pláticas que tenían con el que se dice víctima, este señor Jorge Cassis. Le orientó que no compareciera a las audiencias, pues se estaban arreglando y que no había necesidad de que ella llegara a las audiencias, que no se preocupara por el tema de la causa penal, pues los abogados iban a encargar en su momento de desvanecer esa acusación, que conversaran sobre cómo se haría el pago del supuesto crédito, y obviamente amparada en ese principio de confianza que ella tenía en el señor Jorge Cassis, pues no acudió a las audiencias. Consecuentemente, en su oportunidad, pues se incompareció a la audiencia, amparada en esa confianza de que las cosas iban a quedar en ese estado, pero luego no era así. Era simplemente lo que luego se descubrió, una manera de hacerla incurrir a ella en una rebeldía para tener argumentos y presionar con una orden de detención, y posteriormente hasta redundó en una orden de allanamiento al domicilio de ella, para obligar a que una obligación que ya se convirtió en una obligación natural, poder exigir un pago de una deuda que ya venía siendo pagada. Y el señor debe saberlo, que hay documentos que justifican los pagos que se venían haciendo de esta deuda, pero que sencillamente trató de utilizar la parte más represiva del derecho, que es el derecho penal, para hacerse pago de una deuda, y instrumentalizando a los jueces penales para que le hicieran de cobrador de un crédito. Sin embargo, doctor, un cheque que está dado en garantía no es sujeto a una acusación penal. Exactamente. Nuestra legislación penal establece en su artículo 232 lo que es el delito de libramiento de cheque sin fondo. Este libramiento de cheque sin fondo tiene requisitos que deben de cumplirse para considerarse que el cheque sea librado sin fondo. Pero además establece en el párrafo último del artículo 232 del Código Penal que todo cheque emitido en concepto de garantía o postdatado no da lugar al ejercicio de la acción penal. Este es el caso concreto, y te puedo mostrar la acusación formulada por este señor Jorge Cassis. Y en el primer párrafo de la acusación se encarga el mismo ente acusador de establecer lo siguiente. Dice que cheque supuestamente fue librado en el año 2007, 2008, él ni siquiera sabe la fecha en que se libró, no tiene ni seguridad de eso, pero que se le entregó el cheque número 1822 a nombre de Jorge Cassis, y le dice claramente, le fue dado en garantía, como garantía de un compromiso comercial adquirido por Liz Marlin con Jorge Cassis. Y lo dice expresamente el cheque, la acusación, el folio 2 de la acusación, dice literalmente, entregó a la víctima como garantía de ese compromiso comercial el cheque número 1822. Y además de eso, reconoce que un cheque postdatado. Es decir, tiene las dos características de ser una garantía y de un cheque postdatado. El artículo 232 del Código Penal dice que en estos casos en particular, cuando este cheque es librado con estas características, no da lugar a la acción penal. Por ello, inexplicablemente, aquí se le ha dado curso a una acusación sin tener ni siquiera las características de ser un ilícito que merezca algún reproche en contra de Liz Marlin. ¿Cuál podría ser el trasfondo entonces de la parte acusadora cuando el abogado Walter Martínez manifestó que había
8 citas y a las cuales no haya concurrido la señora. Casualmente, es que lo que no dicen ellos, y de manera intencional obviamente, es que no acudía casualmente porque Liz Marlene es mujer de que actúa bajo el principio de confianza. Nunca pensó que detrás de todo esto estaba, y la realidad lo ha dictado, una trampa que era evitar que ella compareciera en los juicios, hacerla parecer como que ella era una persona con una actitud contumaz hacia la administración de justicia de no querer enfrentar el proceso penal. Entonces se diluían, no vayas porque vamos a hacer una plática aquí, vamos a conversar. Al final eso nunca ocurría y quedó mal. Pero en todo caso, es decir, más allá de eso, esto lo que les hubiese quedado es ir a reclamar el pago de una deuda a la jurisdicción civil. Pero tampoco pueden hacer eso ya a estas alturas. Los cheques, y lo dice la Ley General de Impuestos de Valores, cuando son para hacer efectos dentro de la jurisdicción donde fue emitido el cheque, en este caso Matagalpa, su vigencia es 8 días para ser cobrado. El máximo, cuando un cheque es librado en el extranjero para producir ese efecto en Nicaragua, son 3 meses. Y este cheque pretendió cobrarlo, y él mismo lo dice aquí, casi 2 años después. Perdón. Dice, para el año 2014 fue a cobrar el cheque al banco. Este cheque ya estaba más que caduco, porque efectivamente ya el cheque había cumplido su función para hacer el efectivo pago una vez presentado al banco librado, pero no se hizo. Entonces lo que te queda era saber que no tenías el cheque ya con la posibilidad de ser cobrado, y además saber que el cheque te fue dado en garantía. Lo único que te quedaba era evitar que compareciera el proceso, buscar esa rebeldía y comenzar toda una campaña de desacreditación, de desprestigio, de dolor para la familia, para ella, para sus hijos, de verse perseguida por una situación que efectivamente ni siquiera alcanza para delito. Pero esta acción tiene que darse con una reacción. ¿Cuál va a ser la reacción que van a tomar? Bueno, la reacción nuestra ha sido primero solicitar el levantamiento de la rebeldía. Ya lo consiguieron. Ya el día de hoy, casualmente, fui debidamente notificado como defensor de Liz Marlene, en donde la juez da lugar a la solicitud de revocación de la orden de captura y la en su contra, y además de eso señala ya la convocatoria a la audiencia inicial como la preliminar para el día 5 de julio a las 9:15 de la mañana, casualmente porque en estos casos los delitos patrimoniales por defecto no se consideran delitos graves. Es uno de los delitos que admite mediación, casualmente porque no genera el concepto de gravedad que muchas veces puede resultar. La pena a imponer no es grave, las resultas de esto pueden obtenerse hasta beneficios legales si eventualmente alguien resultara condenado por esta conducta. Por eso facilita mucho el hecho de que se puedan hacer la solicitud de revocación de la orden de captura. Además, todos sabemos los nuevos vientos que soplan. Ella es una mujer, madre de niños, unos niños pequeños, y no está evadiendo la acción de la justicia. Las medidas cautelares, sus finalidades son dos básicamente. La de evitar que se obstruya la regular obtención de las fuentes de prueba, y la otra es garantizar la presencia de la persona acusada en las audiencias. Si ella le está manifestando a la juez que ella está queriendo enfrentar la audiencia, obviamente en condiciones que como mujer le permitan venir al proceso, ella va a venir a la audiencia que se le señaló, no tenemos ningún inconveniente en esto. Lo que nos preocupa es esa campaña de desprestigio que se ha hecho a nivel de las redes sociales, a nivel de Facebook, WhatsApp, qué sé yo, todo ese tipo de cosas ahora se han utilizado para desprestigiar a Liz Marlene cuando se trata de una deuda que tienen cualquier persona en este país. ¿Para qué acción se va a tomar contra esta persona cuando inclusive se han colocado algunas fotografías de ella como que si fuera parte de lo que ellos consideran alta peligrosidad? Claro. Eso penalmente se llama calumnia. La imputación que se le hace a una persona de haber cometido un delito se llama calumnia. Esto es porque la persona puede haber cometido un delito, pero hay un ámbito de la privacidad de las personas que no puede ser invadido por nadie. Pero más en este caso, en que ni siquiera se ha abierto el proceso penal y ya andan emitiendo criterios de culpabilidad, hablando de delitos de robo que nunca han sido acusados.
el tema de la estafa, que va a ser ventilado y aclarado y resuelto en su momento a favor de Liz Marlin, y el otro tema de obstrucción a la función de la policía. En ningún momento esto ha ocurrido. La policía jamás ha dejado de cumplir sus funciones. Un día llegaron al extremo de pedir un allanamiento a la casa. Fue un estado de terror para la familia cuando llegó la policía armados de pistola buscando a Liz Marlin en la casa, cuando ni siquiera había razón para hacerlo. La orden de allanamiento tiene como función ir a obtener medios de prueba a una casa. Y aquí se ocupó la orden de allanamiento para ir a buscar y capturar a una persona, desnaturalizando la misma razón de ser del allanamiento. Y vamos a ejercer la acción penal contra quien corresponda por ese tipo de campaña difamatoria que se ha hecho el día de hoy. En horas de la mañana los familiares me señalaban a mí que Huánuco y todo lo que es el área de mercado de la parada de buses apareció llena de fotos de ellas diciendo se busca, como que estuviéramos en tiempos del oeste, se busca por estafa, por robo, una serie de cosas que no es de personas honorables andar desacreditando eso. Para eso, los seres humanos hicimos un contrato social, que le llaman, en donde decidimos que el Estado sea quien administre esa porción de la libertad individual a través del ejercicio que tiene el Ministerio Público de ejercer el derecho de castigar, los jueces de tramitar estas situaciones y no resolverlas por la vía de la publicidad negativa, andar haciendo campañas de eso. ¿Qué es lo que perseguís con esto? No le veo razón. Porque si lo que querés es invitar a una negociación, no es la manera correcta de invitar a alguien a negociar un crédito. Primero, bajo la amenaza de cárcel. Y segundo, desprestigiándola en las calles de Matagalpa y en las redes sociales. Eso no me parece totalmente inapropiado, fuera del lugar. Son personas honorables, se supone. Este señor casi debería de buscar pues las vías correspondientes. Si ya decidió que el juzgado sea quien ventile eso, pues que se espere lo que resuelve el juzgado y no pretende resolverlo esto a través de las redes sociales. Doctor, el mismo doctor Walter Martínez hablaba de que a la hora del allanamiento hubo esa obstrucción a la labor policial y motivó la detención de 3 personas. ¿Qué va a pasar con esas personas si todavía están detenidas? Bueno, no le veo la razón para que eso haya ocurrido, pero en todo caso, recuerde algo. Y el texto, el artículo 9 del Código Penal establece el principio de responsabilidad personal. Esto es que cada quien responde por su propio acto. Lo que no pueden estar señalando que Liz Marlin ha obstruido la función de la policía porque ella ni siquiera estaba ahí para decir que le estaba impidiendo a ella ejecutar el allanamiento. Ahora, tiene que ver también con la manera en que llegas a hacer las acciones. Y toda acción tiene su reacción. Si lo haces de una manera violenta, sin siquiera percatarte de la garantía, que no quedan suspendidas las garantías de las personas con un allanamiento. Tiene que guardar el respeto y el decoro hacia las personas que habitan el inmueble. Pero aquí muchas veces se entra en un choque con el orden legal, con las situaciones que de repente aparecen por el uso de la fuerza. Ahora, ¿cómo se podría probar de que hubo una táctica dilatoria en cuanto a no hacerla comparecer a ella a los juzgados y resolver este problema en tiempo y forma? Bueno, tiene que ver con los niveles de presión que han habido sobre los familiares del Liz Marlin, en que quieren que entreguen bienes inmuebles que no son objeto de negociación alguna porque es un patrimonio de la familia, pero es que Liz Marlin jamás ha dicho que no va a pagar. Ni siquiera han llegado al extremo, te lo digo, profesor Celso, usted sabe muy bien, usted visita los juzgados y sabe que hay delitos que tienen requisitos para poderse establecer. Algunas veces, por el tipo penal, la parte descriptiva del tipo penal, parte objetiva o subjetiva, que requiere de una cualidad especial de la persona, o que requiere de haber agotado ciertos trámites o ciertos momentos para poder hacer la acción penal. En el caso del liberamiento de cheques sin fondo, lo primero que te exige la ley para poder acusar por este tipo de delitos es haber realizado el protesto de ley. Es decir, yo llego al banco, presento al banco para que me pongan la constancia de que si estoy pagado o no, exactamente, me le ponen una razón y un sello. Con ese documento que el banco me está diciendo que la cuenta está cerrada, o tiene fondos insuficientes, o no tiene sencillamente fondos, con ese documento la ley de títulos de valores ya estableció que existe algo que se llama protesto. El protesto es un acta notarial que va a un notario donde la persona
libradora del cheque y le dice, mire, sometimos esto al cobro. Nos dijeron que no tiene fondos insuficientes o la cuenta está cerrada. Tiene un plazo de 5 días para hacer el pago. Y dice la ley penal, hasta que se cumplen esos 5 días en que vos le preveniste a la persona que tenía para pagar y no pagó, procede la acción penal. Te puedo enseñar la acusación. Aquí están los elementos de convicción que presentan hasta el momento en que se prefumula la acusación y aparecen prueba testifical: Clelia Castro Vallejo, Clelia Lourdes Duarte Bermúdez, detective Mirroc Martínez, un recibo de ocupación de 2 cheques que habían sido pagados de unas deudas que pagaba Liz Marlin, 100 cheques que están pagados. Otro recibo de ocupación que es del cheque 1822 que te decía que es el que supuestamente el que se dio en garantía del pago, sin fecha y sin cantidad de dinero, no había ni fecha ni cantidad, y la prueba pericial de un cotejo de letras. La única prueba documental que se presenta en la acusación es una constancia emitida por el banco La FICE Bancentro, que no sabemos todavía cómo fue que el banco, con el tema del sigilo bancario, aparece dictando un documento sobre una cuenta privada de Liz Marlin y dando información que le corresponde exclusivamente al titular de esa cuenta, que es Liz Marlin. Pero el banco dio una información. Esto es lo que se presenta. Aquí no hay un protesto. Aquí no hay ni siquiera cómo es que él dice que existe un crédito. Vos ni cualquier persona en este país no va a dar un crédito de más de $100.000 sin un documento. No consigo yo un comerciante de años de estar trabajando en este sentido que va a dar $100.000 sin un solo documento. Y aquí no me presentan ni siquiera un solo documento, una factura, un contrato que diga que Liz Marlin le debe $100.000 a una persona. Entonces, con eso, ¿cómo vas a formular una acusación si ni siquiera has hecho el protesto? Ni siquiera ha ido a un notario a preguntarle a Liz Marlin, ¿usted va a pagar este cheque? No han ido ni siquiera a agotar el procedimiento y ya la están acusando por estafa. ¿Qué va a pasar después que se presente ella? Bueno, vamos a promover las excepciones que la ley manda. Para mí hay una total falta de jurisdicción o competencia. Esto no es competencia de la juez penal. Esto tendrá que ser ventilado si ellos lo estiman conveniente, ¿verdad? Ir a ejercer la acción civil. Yo no soy el que les va a indicar lo que van a hacer. Lo que sí considero es que no da lugar a la acción penal ese cheque dado en garantía, como la misma acusación lo establece.